Seguimos hablando de salud y de cómo, a pesar de haber superado una enfermedad, seguimos padeciendo sus consecuencias. El derecho al olvido oncológico fue reconocido por ley el pasado mes de junio para tratar de evitar la discriminación a personas que han padecido cáncer. Pero ¿en qué punto se encuentra este avance social? Pues vamos a hablar de ello con César Rodríguez. Él es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy buenos días, señor Rodríguez. Hola, muy buenos días. Bueno, antes que nada, para que nuestros espectadores entiendan mejor de qué estamos hablando, ¿qué es exactamente esto del olvido oncológico? Pues no es otra cosa que garantizar que el haber padecido una enfermedad oncológica, un cáncer en un determinado momento, haber sido sometido a un tratamiento con intención curativa y estar libre de enfermedad pasado un tiempo, no debe penalizar al ciudadano a la hora de obtener determinadas prestaciones que cualquier otro ciudadano puede hacerlo por el simple hecho de haber padecido un tumor hace años del que ya tiene un mínimo riesgo de recaída. El ejemplo más típico son los productos financieros. Si alguien va a contratar una hipoteca y necesita el seguro que esa hipoteca lleva aparejado y tuvo un cáncer de mama, por ejemplo, hace 8 años y de ese tumor ya está curado, ese tumor, ese diagnóstico, aunque haya pasado tanto tiempo, penaliza y puede impedir el acceso a esos productos financieros y a otras prestaciones sociales cuando realmente su riesgo de recaída es nulo y desde un punto de vista de salud es comparable al que tiene cualquier otra persona. Este es el problema que hasta ahora teníamos y que pone, o al que quiere poner fin, la ley del olvido oncológico. De hecho, hemos conocido un caso recientemente aquí en Canarias de una persona, una mujer, que tenía que renovarse el carnet de conducir y a la que también se le ponía pegas para ello. Sí, este es otro escenario. Son a veces escenarios muy diversos y de diferente relevancia. Hay gente que tiene problemas para renovar un carnet de conducir porque tuvo un determinado tumor hace 8 años del que ya está curado. Es decir, existe un estigma a la hora de haber padecido un cáncer que implica, por ejemplo, que si vas a contratar un seguro de salud, un seguro privado, la penalización sea mucho mayor que si has tenido cualquier otra enfermedad hace muchos años. Hablo de las hipotecas, hablo de los seguros de vida, hablo de muchos productos financieros y lo que se intenta es hacer ver que una persona que tiene ya un intervalo libre de enfermedad, que es como llamamos a este escenario prolongado, no tiene más riesgos desde un punto de vista de salud y por tanto tampoco tiene más riesgos financieros que alguien que está sano. De hecho, ¿consideran ustedes que ese plazo, ese periodo, debe ser de 5 años? Sí, la normativa europea, en la cual se ha, basado la posterior aplicación de la normativa en España, establecía que para los tumores de los adultos se debería establecer ese olvido oncológico a partir del 5.º año, entre el 5.º y el 10.º año. Daba flexibilidad a los Estados miembros para, implementar ese plazo. En España se ha optado por un plazo muy proteccionista, es decir, somos un servicio público de salud, el Sistema Nacional de Salud español es público, las prestaciones son públicas y un sistema público debe ser garantista, debe ser proteccionista con sus ciudadanos. Por tanto, España ha optado por el plazo más corto, pero no lo ha hecho solo desde un punto de vista político, lo ha hecho también con evidencia científica. La mayor parte de los tumores, a partir del 5.º año de haber sido sometidos a un tratamiento con intención curativa, apenas recaen o recaen muy poco. Y aunque pueda haber excepciones, tanto por arriba como por abajo, antes o después de los 5 años, el plazo de 5 años es el que, engloba de una manera mucho más amplia al comportamiento de la mayor parte de los tumores. Por tanto, el plazo a partir del cual se debería establecer un olvido oncológico en España es de 5 años. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó ese derecho al olvido oncológico el pasado mes de junio, pero ¿qué deben saber los pacientes para poder hacer uso de él? Pues lo que los pacientes deben de saber es que desde el momento que han tenido un tumor, que han sido sometidos a lo que llamamos un tratamiento radical, es decir, con intención curativa, y ha pasado un plazo de más de 5 años, ese tiempo es suficiente para que cuando van a contratar un seguro, cuando van a contratar una hipoteca, cuando van a renovar su carnet de conducir, no deba ser tenido en cuenta ese diagnóstico. No puede utilizarse ese diagnóstico como un factor de penalización. De hecho, por decirlo de alguna manera, si imaginemos el ejemplo que puse antes, una mujer tuvo un cáncer de mama hace 8 años, va a renovar su carnet de conducir y está en una situación de libre de enfermedad, no debe
pedírsele ningún requerimiento adicional que no sea el de cualquier otro ciudadano. Lo mismo si va a contratar una hipoteca, por poner un ejemplo. Y esto los ciudadanos lo deben saber. La ley hay que desarrollarla porque hay algunos aspectos que pueden ser controvertidos. ¿Cuál es el punto exacto desde el que empezamos a contar el tiempo? ¿A qué llamamos tratamiento radical? Si recibir posteriormente un tratamiento preventivo, que a veces es una hormona durante muchos años, ya no es tratamiento, porque es un tratamiento para prevenir, no para tratar. Estos aspectos que pueden ser controvertidos son los que hay que desarrollar ahora. Pero mientras eso ocurra, el plazo de 5 años es proteccionista y puede ser garantizable para todos los ciudadanos. Estamos viendo que gracias al diagnóstico precoz, gracias al tratamiento farmacológico, a los avances de la ciencia, esa supervivencia en los pacientes con cáncer se está incrementando. De hecho, en las últimas 4 décadas, pues esa supervivencia a largo plazo se ha llegado a duplicar. ¿Estamos cerca de considerar el cáncer una enfermedad crónica más que una enfermedad mortal? Bueno, en primer lugar decir que hay muchos tumores que ya podemos decir que se curan, sobre todo cuando se diagnostican en estadios precoces. En este momento también podemos decir que la supervivencia 5 años después de un diagnóstico se va aproximando ya al 60%. Y que en muchos tumores, como tú bien has dicho, no nos gusta usar la palabra cronicidad porque no es exactamente eso, incluso en estadios avanzados, incluso en estadios no curables, que antes las supervivencias eran muy cortas, asistimos a supervivencias muy prolongadas. El objetivo para 2030 es que ese 60% pase a un 70% y que en ese escenario de curabilidad cada vez vayan entrando más tumores. Siempre hay que recordar que el cáncer no es una enfermedad única, son más de 200 entidades clínicas con comportamientos muy diferentes y por tanto no curaremos ni cronificaremos el cáncer, curaremos determinados tipos de cáncer, cronificaremos determinados tipos de tumores e iremos dando pasos muy poco a poco. Bueno, pues nos alegramos en cualquier caso que esos pasos se vayan dando. Insistimos en ese derecho al olvido oncológico, que las pacientes sepan que pueden hacer uso de él y que la ley les ampara. Así que ahí queda ese mensaje. César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a vosotros.